Qué excelente día nos ha dado Dios este 28 de diciembre. Gracias a Dios por la oportunidad que se nos da de estar acá con ustedes, eh, aprendiendo un poco más sobre lo que es el reino, ¿verdad? Aprendimos un poquito el martes pasado en la mañana y en la noche sobre el reino y el libro de Marcos, ¿verdad? Entonces, seguimos. Buenos días. Espíritu Santo, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar acá compartiendo en este podcast. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres bueno y tus misericordias son con nosotros. Gracias por nuestra salud, gracias por nuestro día, gracias por el ambiente, gracias por el, la temperatura, gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por todo lo que tú no nos das tampoco. Espíritu Santo, ayúdanos a entender un poco más sobre el reino esta mañana. Amén. Ok. Bueno, entonces vamos a entrar. Déjame que no había preparado mi apunte. Ok. Entonces, estamos ya conectados, ¿verdad? Y queremos, eh, vamos a ver, vamos a ponerles acá que no les habíamos puesto todavía. Bienvenidos a todos los que ya están, ¿verdad? Creo que aquí, bienvenidos a todos. Buenos días. Ok, entonces estamos listos. Bueno,
como les decía, recapitulando, nos quedamos con Jesús y con Pablo. La siguiente vez hablando de cómo Jesús y cómo Pablo compartieron el reino de Dios, ¿verdad? Lo cual es muy importante que nosotros sepamos porque eh, el reino de Dios es el tema principal, ¿verdad? Es el tema principal y es el y es la prioridad en el cielo y era la prioridad de Jesús para compartir el mensaje, ¿verdad? Entonces, eh, ya sabemos nosotros que Jesús, desde el principio al fin, Él nos hablaba del reino. Entonces nosotros tenemos que hablar sobre el reino también, porque ese es el mandato para que también su venida se acerque todavía más, ¿verdad? No, no estamos hablando de manipular nada, estamos hablando de que cumplamos el propósito que Dios nos ha mandado, ¿verdad? Así que, gracias a Dios, bienvenidos a los que están en línea y bienvenido a los que están conectados o en YouTube o en Facebook Live. Bienvenidos a todos. Dios les bendiga. Bueno, entonces estamos hablando que Pablo estaba súper determinado de hablar del reino de Dios, ¿verdad? Aún después de se suspendido su ministerio, ¿verdad? Cuando fue encarcelado. Entonces, eso es muy importante. Entonces, la importancia de eso es que Pablo murió por esparcir el evangelio del reino de los cielos. Y tenemos pruebas acá. ¿Ok? Entonces, dice aquí, busquemos en Romanos 14, 17, si me pueden acompañar. Romanos 14, 17 nos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Wow. Entonces, como les dije, esto no es nada físico. Esto no es nada que podamos obtener así por así simplemente, sino que esto es por medio de el bautismo y por medio de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? No puede nadie ser salvo si no nace de nuevo y no es bautizado, según lo que estábamos leyendo la vez pasada, ¿verdad? Entonces, gracias le damos a Dios porque Él nos da la oportunidad de aprender, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, seguimos aquí. Dice, algunos de ustedes nos hemos convertido arrogante si nosotros no venimos a ustedes. Muchas veces nosotros nos convertimos en personas arrogantes porque Jesús dice, yo vendré pronto y el Señor está a la puerta y Él está esperando y Él nos encontrará no solamente actuando de una manera arrogante, sino las personas van a estar
haciendo otras cosas que no tienen que estar haciendo mientras Él está ahí a la puerta. Pero, ¿qué poder tienen ellos del reino de Dios? No se trata de hablar, no se trata de hacer, ni se trata de pretender. El reino de Dios se trata, hermanos y hermanas, de cumplir la misión y el propósito que nosotros tenemos acá en la tierra. ¿Usted ya sabe cuál es el propósito que usted tiene acá en la tierra? Bueno, si no, bueno, nosotros tenemos que buscarlo a través de las escrituras, ¿verdad? Ya sabemos que Pablo es el discípulo o el apóstol que ha viajado más en toda la Biblia, ¿verdad? Podemos ver en Primera de Corintios a 4:18 al 20, ¿verdad? 4:18 al 20 que se nos dice aquí, vamos, más algunos están envanecidos, ¿verdad? Estamos hablando que nos hemos vuelto arrogantes, envanecidos, envueltos en cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, ¿verdad? Eh, Dice, envanecidos, más algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. ¿Qué se nos quiere decir ahí? Bueno, el 20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Después en el 21 dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? O sea que eh, Pablo estaba hablando aquí que él estaba decidido a ir a la iglesia a la iglesia de los Corintios, pero todo dependía la actitud que él iba a tomar, dependía de qué clase de poder ellos tenían. ¿Tenían poder de Dios o poder de toda la arrogancia que ellos tenían? ¿Verdad? Entonces, es importante que tomemos eso en cuenta, ¿verdad? Entonces, porque los ciudadanos en el cielo eh, vienen y esperan por un Salvador, Jesucristo. ¿Cómo podemos ver y verificar eso? ¿Verdad? Estamos hablando del reino de Dios y la ciudadanía, hermano. De acuerdo a la Biblia, ¿verdad? A la Biblia. No podemos inventar cosas acá, ¿verdad? Entonces vamos a ver el 20 que nos dice desde el 19. Filipenses 3:20. El fin de los cuales será perdición. Será, si leo toda esa parte, va a ser mucho, así que solo voy a leer esa parte. Filipenses 3:20. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. ¿Cuál vientre? Hermano, la comida, la bebida, todo lo que es carnal. Y cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya,
por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El capítulo 3 de Filipenses se enfoca en proseguir al blanco. Entonces, ya sabemos que en Filipenses 3 empieza: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en la carne. Así empieza Filipenses 3. Y mire cómo termina. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Verdad? Está hablando que empieza y termina hablando de enfocarse en las cosas del Espíritu. ¿Verdad? Es importante que nosotros, hermanos, también estemos con la misma mente, la misma mirada, ¿verdad? Las gentes, hay personas que están deseosos de escuchar el Evangelio de Dios. Y nosotros tenemos que estar ahí para poder compartirlo, ¿verdad? Entonces, en Filipenses 4 nos dice que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Y también nos habla en el 4 que regocijaos siempre, ¿verdad? ¿Cómo no nos vamos a regocijar? ¿Cómo no vamos nosotros a buscar la firmeza espiritual si la Biblia es lo único que nos dice? ¿Verdad? De hecho, Pablo estaba tan determinado a hablar sobre el reino que cuando él fue suspendido de sus viajes por más de 2 años con el propósito de hablar del reino, él estaba en Éfesos en ese tiempo y pasó lo que pasó. ¿A dónde? En Hechos 19. Vamos a irnos a Hechos 19. Es que alguien me dijo que hablaba mucho, pero no se lleva mucha la Biblia. Entonces, vamos a meterle un poquito más de Biblia para que podamos nosotros corroborar que las escrituras apoyan el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, Hechos 19 del 8 al 10. Hechos 19 del 8 al 10. Nos dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. ¿A dónde? En la sinagoga. Discutiendo y persuadiendo acerca del reino, acerca del reino de Dios. No hablaban otras cosas, hermanos. Solo hablaba del reino de Dios. Y si Pablo, y más importante aún, Jesucristo, hablaban solamente del reino, ¿por qué no vamos a hablar nosotros del reino? El 9 dice: pero endureciéndose algunos,
no creyeron, maldiciendo el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así que continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Todos en Asia, todos en Asia, escucharon sobre el Evangelio del Reino. La Biblia no especifica muchas veces que estaba compartiendo el reino, pero hermanos, claramente tenemos aquí en Mateo, en Hechos 19, 8. Hechos 19, 8. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, ¿verdad? Jesús habló 40 días de esto, ¿verdad? Antes de que él se fuera, más sus 3 años. Pero en este caso, en la iglesia de Éfeso, en Hechos, habló en la sinagoga, discutiendo y persuadiendo acerca del reino. Hermanos, este es nuestro mandato. Si usted quiere realmente complacer al Padre, si usted quiere realmente complacer al Padre, usted tiene que hablar de día y de noche sobre el reino de Dios. Sobre el reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios. Ok, pero ya vimos nosotros que en Hechos, en Romanos 14, 17, ¿verdad? En Filipenses 3:20, se nos habla que nosotros tenemos que manifestar el poder, no solamente hablar, sino que nosotros tenemos que manifestar el poder, ¿verdad? Por eso vamos a ir una vez más a Filipenses 3:20. ¿Qué nos dice Filipenses 3:20? Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Wow. Entonces, después nos saltamos a Hechos 19:8, ¿verdad? Entonces, antes que esto, Pablo ya se había movido a la nueva ciudad en la cual él había parado de viajar. Por más de 2 años, ¿verdad? ¿Para qué? Para que él se pudiera quedar en una ciudad y pudiera predicar y enseñar y escribir sobre el reino en los corazones de las personas, ¿verdad? Entonces, recordamos también que el reino es un país. No podemos explicar todo sobre eso en 30 minutos o en 1 hora. No podemos explicar todo sobre un país donde vivimos, donde viven otros o cualquier país en media hora. Pablo no podía enseñar suficiente sobre el reino de Dios solamente en una sentada, ¿verdad?
Entonces, él hablaba del reino por muchas horas, todos los días, por 2 años. Todos los días, día a día. Hemos visto a través de las escrituras que Pablo hablaba del reino solamente. Obviamente, él les enseñaba cómo comportarse, qué hacer, qué no hacer. Pero el mensaje principal siempre era el reino. El reino y sus manifestaciones, que es lo que nosotros tenemos que hacer también. Entonces, como les digo, si Jesús lo hizo, se lo voy a repetir, si Jesús lo hizo y Pablo lo hizo, ¿por qué no nosotros? ¿Verdad? Entonces, Pablo no podía enseñar en un solo día. Por eso lo hizo por 3 años en todos sus viajes, ¿verdad? Aunque tenía que mezclar regaños, persuasiones, etcétera, ¿verdad? Entonces, él describía el país del cielo y cómo afectaba a las personas acá en la tierra. Él habló sobre la colonización como el mundo la conoce. Habló de la importación. Habló de la constitución del reino y todas sus leyes. También él indicó cómo el reino socializa a través de las relaciones y sus expresiones culturales. Wow. Entonces, nosotros no tenemos otro tema más importante que hablar, que es del reino de Dios, ¿verdad? Necesitamos nosotros aprender sobre el reino de Dios, porque nos damos cuenta que los discípulos, los apóstoles, predicaron y hablaron del reino de Dios. Nos damos cuenta que Jesús habló del reino de Dios. Nos damos cuenta que Pablo, a través de las escrituras, lo que estamos leyendo ahora en la mañana, él predicaba, instruía y enseñaba sobre el reino de Dios. Entonces, hermanos, es importante que nosotros hagamos lo mismo. Tenemos que aprender lo más posible sobre el reino de Dios, sus llaves, para poder convertirnos en ciudadanos del reino exitosos y súper efectivos para el reino de Dios, ¿verdad? Al fin de la vida de Pablo, él empezó como Jesús y empezó a predicar un tema, el reino de Dios. Wow. Entonces, ¿cómo podemos nosotros seguir verificando? De todo lo que yo les he dicho, estoy comprobando con la Biblia, ¿verdad? Y este no es la excepción. Entonces, vamos a irnos a Hechos 20:25, que nos dice así. Empecemos del 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Lo mismo que Mateo 6:24 y lo mismo que Mateo 6:33. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. No recibió su ministerio de nadie más, lo recibió de Jesús para dar testimonio del evangelio
de la gracia de Dios. El 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de nosotros, todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, veré más mi rostro. Vamos a repetir eso. Ahora, he aquí, el 25, Hechos 20:25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, que he predicado el reino de Dios, verá más mi rostro. ¿Por qué? Porque ya se iba a morir. Entonces, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que hoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Imagínense, él tenía más que darles, pero no les daba todo porque no tenía tiempo ni había cómo poder hacerlo porque a veces no entendían. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para aceptar, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. No por trabajo de nada más, sino que por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Wow. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche, también de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno, predicando el Evangelio de Dios. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo, os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es el dar que el recibir. Wow. No hay, no hay pregunta, no hay nada más que decir. El reino de Dios fue predicado por Jesús, por los apóstoles, por Pablo, etc. Entonces, eh, seguimos hablando de la ciudadanía, ¿verdad? El principio y el poder de la ciudadanía del reino de Dios. Eh, esta serie es más larga todavía que la del reino de Dios en la Biblia, pero es súper necesaria porque estamos comprobando con las escrituras, desde Génesis y Apocalipsis, y aún entre versículos escondidos, lo que es el reino de Dios, ¿verdad? En las mañanas nosotros aprendemos más cómo trabaja la ciudadanía y el reino y las llaves. Y en las noches nosotros aprendemos la importancia y la prioridad del reino de Dios en cada libro de la vida, de la Biblia, ¿verdad? La Biblia y la vida. Bueno, lo mismo. Quiero ver. Tenemos, eh, tenemos a Andrés. Bienvenido.
Tenemos Josh, bienvenido. Tenemos en la otra línea. Tenemos esta persona, no los conozco. Bienvenidos. Nos vemos quiero ver, Facebook Live. Quiero ver, tengo hermana Ada García. Dios le bendiga. Hermana Ada García y su familia, Dios me lo bendiga. Tenemos Wendy Navas, Dios les bendiga. Luz Garcet, Dios le bendiga, amén. Buenos días. Es muy difícil escudriñar las escrituras sin que nos llene el corazón de tristeza por todo lo que nosotros vemos en las congregaciones, en la calle, en todo lugar, cuando vemos la necesidad de las personas, cuando vemos la necesidad de que la gente tiene de conocer al Cristo verdadero y de que el reino sea manifestado en sus vidas. ¿Verdad? Entonces, pero por eso es que siempre Pedro, Jesús y Pablo nos dice que tenemos que tener gozados, porque vamos a hacer lo que podamos hacer. Pero lo que no se pueda, pues no podemos hacer, ¿verdad? Imagínense, Pablo dice que de ninguna cosa hace caso ni estima preciosa su vida para él mismo, sino que solamente para el reino. Entonces, es importante. El siguiente es Hechos 28-23, que nos dice así. No sé, es 13. 23. Dice, y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la noche. Wow, esa es una palabra que nosotros casi no nos importa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay unas palabras que el mismo enemigo hace que nosotros no pongamos atención. Aquí dice que si vemos un poco del contexto, ¿verdad? Sabemos que estaba en la isla de Malta, ¿verdad? Pablo, y después predicaba en Roma, porque ese era el mandato de Dios, ¿verdad? Que fuera de Malta a Roma. Porque acuérdense que su barco se quebró y hubo una tempestad, una tormenta. Pero después, desde el 21, dice, Hechos 28-21. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hombres hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esa secta, nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Bueno, el 23 dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada. O sea que él juntó a unas personas y le dijo, vamos a juntarnos por aquí. Y se reunieron en una casa, a los cuales les declaraba y les testificaba sobre el reino de Dios desde la mañana hasta la noche, persuadiéndoles acerca de Jesús, del Espíritu Santo, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían, obviamente. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras. Bien habló
el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han encerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Wow. Estamos en una guerra terrible, pero ya sabemos que Jesús es el que vencerá. Entonces, si nos vamos al 28:30, dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de qué? Acerca de el Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, abiertamente y sin impedimento. Wow. Hermanos, el reino de Dios siempre es y va a ser prioridad, ¿verdad? La importancia de convertirse en un ciudadano del reino es prioridad, pero también la importancia de que nosotros hagamos más ciudadanos del reino es más importante. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que crear más ciudadanos del reino de Dios, porque de esa forma nosotros estamos expandiendo el reino de los cielos para la gloria del Padre, ¿verdad? Gente sólida en la palabra, gente sólida en oración, gente sólida en ayuno, gente sólida en sus relaciones, ¿verdad? Y ya sabemos que en la Biblia se nos menciona mucho el reino y hay que poner atención, ¿verdad? En el mensaje. ¿Cuántos le apuesto que muchas personas pueden decir cuál era el mensaje que Jesucristo trajo a la tierra? De 10 personas, probablemente una le pueda decir. ¿Por qué? Porque, número 1, no leen la Biblia. Número 2, no están conectados con el Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo está conectado con ellos, el Espíritu Santo les diría que tienen que predicar del Evangelio del reino de Dios. Esto no fue de un día para el otro, sino que en lo poquito de lo que hemos estado tratando en entregarnos a lo que es el seguir a Jesucristo, y en mi deseo de querer salir de ser un cristiano promedio, el Espíritu Santo tiene años hablándome sobre el reino de Dios, pero nunca había puesto mucha atención hasta que un día yo pude ver y entendí los mismos versículos que yo leía antes, pero podía ver un poquito más libremente el reino de Dios. Entonces yo empecé a enfocarme en el reino de Dios, porque muchas veces no nos enfocamos, pero desde ese entonces, cada día, el reino de Dios es manifestado, el reino de Dios es enseñado o es demostrado, descubierto en mi vida a través de las Escrituras. Es lo único que nosotros usamos
para nuestra doctrina, ¿verdad? Siempre usamos libros de diferentes cosas para saber historia, etcétera, pero nuestra doctrina principal siempre vendrá y siempre viene y siempre ha venido de las escrituras, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros todos pongamos atención a la Biblia, ¿verdad? Porque el Evangelio del Reino de Dios abarca todo lo que nosotros necesitamos saber para ser efectivos acá en la tierra. Entonces, hermanos, lo voy a poner de esta manera. El reino es el secreto de la vida. El reino de Dios es el secreto de la vida para vivir una vida tranquila, para vivir una vida en gozo, para vivir una vida en bajo los frutos del Espíritu. ¿Cómo les puedo explicar esto? Claro. Bueno, no les estoy diciendo que si usted sigue el reino, usted va a ser millonario, todos sus problemas se van a resolver. No. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra importante? ¿Verdad? Bajo el tema de regocijados en el Señor siempre. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Filipenses 4:4. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada, de esta manera, de esta manera usted puede ser libre, feliz y exitoso. ¿Cómo? Bueno, Filipenses, usted quiere ser exitoso, usted quiere vivir el reino de Dios, usted quiere estar en paz y en tranquilidad todo el tiempo. Bueno, Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, ¿verdad? En las versiones originales usa el ayuno. Con acción de gracias. O sea que ya tiene que ir agradeciéndole por medio de la fe. El 7 dice, y la paz de Dios, yo veo que le dije, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. O sea que, bueno, si alguno no entiende, es que no, es que no, es que no, es que, pero, es porque no entiende. Porque no se ha introducido en el reino de Dios. Pero aquí dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, toda filosofía, toda ciencia, toda, y, ¿cómo se le llama eso? Todo pensamiento, toda hipótesis, esa era la palabra, toda, toda doctrina, todo pensamiento, toda enseñanza y la paz de Dios que sobrepasa todo, o sea, todas las ciencias, todos los estudios, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Verdad? El 8 dice, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, y hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Bueno, dice, aquí viene lo bueno.
en gran manera, Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No os digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Va? Él había aprendido a contentarse en cualquier situación. Imagínense qué poderoso es eso. Eso es para usted, eso es para mí. Y probablemente no nos va a gustar. Pero eso es el reino, hermano. Acuérdense que nuestro galardón no es aquí. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio del Reino, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que depende de cómo nosotros nos glorifiquemos y cómo manifestemos la gloria, siguiendo los pasos de Cristo Jesús. O sea, en tribulaciones. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Wow. No estamos listos. Le aseguro que la mayoría de nosotros no estamos listos para vivir realmente el reino de Dios. Se los digo porque muchas veces nosotros siempre le vamos a dar prioridad a nuestra comodidad o le vamos a dar la prioridad a lo que la gente nos dice. Pero si nosotros queremos ser ciudadanos del cielo, tenemos que dar todo por la ciudadanía. Tenemos que darlo todo por esa ciudadanía. Que no nos importe acá lo que tengamos que hacer para obtener esa ciudadanía. Pero que sí nos importe dar todo para que podamos ser ciudadanos del reino de Dios efectivamente y de esa forma nosotros podamos llegar a ser como Jesús, seguir los pasos de Jesús y por ende los de los discípulos, ¿verdad? Pablo decía, imitadme a mí, ¿verdad? Jesús nunca dijo, imitadme a mí, pero él decía que nadie podía ir al Padre si no es por él, ¿verdad? No podemos hablar lo mismo de Pablo, porque
Pablo no trae salvación. Lo que nos trajo salvación es la sangre de Jesucristo, ¿verdad? La sangre de Jesucristo es lo que pagó el precio, ¿verdad? Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre serán prioridad. Y la prioridad y el sistema y lo que los une a los tres es su sistema de gobierno, sus enseñanzas, su mente, lo cual es el reino de Dios y su justicia. ¡Wow! ¡Qué excelente palabra, hermanos! Espíritu Santo, gracias porque tú nos has enseñado un poquito más sobre lo que es el reino de Dios. Espíritu Santo, te pedimos que tú te muevas en una manera extraordinaria este día y que cuando le hablemos a esas personas el día de hoy, haya un espíritu de convencimiento, no porque nosotros somos, sino que el espíritu de convencimiento haga que sean redargüidos y que puedan ellos absorber el reino de Dios. Sabemos que es progresivo, pero Espíritu Santo, haz la obra en ellos. Pulveriza todo pecado a través del sonido de nuestras palabras entrando en sus oídos. Toca, prepara esos corazones, prepara esas vidas para que desde ya, para que nosotros lleguemos con fuerza, con toda la fuerza y todo el peso del gobierno del reino de Dios a quebrar esas ataduras y podamos ganar más almas para ti. También te pido una bendición extrema y fe, riqueza en fe para todos los que están escuchando esta mañana este podcast y los que lo van a escuchar después también, pero especialmente los que están en sintonía en este momento. Dales fuerza, dales valentía, dales más sabiduría, dales más conocimiento sobre el reino de Dios para que podamos nosotros estar siempre en paz y en alegría en toda situación para poder darte la gloria y la honra a ti. Gracias, Señor, por habernos dado este privilegio y este peso de llevar este mensaje del reino de Dios. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas. Reprendemos al devorador, reprendemos cualquier accidente, reprendemos cualquier hecho malo que el enemigo quiera pensar sobre la familia de Cristo, sobre el cuerpo de Cristo. Espíritu Santo, tócalos, cúbrelos, llénalos de bendición a sus familias, los cubrimos con la sangre de Cristo en tu nombre y en el nombre del reino de Dios. ¡Wow! ¡Qué excelentísima palabra! Hermanos, Dios me los bendiga. Estamos siempre conectados. Le damos gracias a Dios por lo que Él nos ha dado siempre. Dios me los bendiga. Pasen un excelente día. Por favor, cuídense y estaremos en sintonía ahora en la noche a las 9, de 9 a 10 de la noche. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Amén.